Primero de mayo. Un día como este, hace ya mucho, nací en una aldea de Antioquia. No sé si en esa época se celebraba el Día del Trabajo, porque a mí me costó muy poco trabajo nacer, pues fui el último de 9 hijos de mis padres. Muchas veces no hubo en mi casa almuerzo ni merienda. Nací en la pobreza más completa, porque mi padre, el hombre más inteligente del pueblo, se fue contra la corriente fanática, predicando ideas liberales, no asistiendo a misa, empinando el codo y dándoselas de hombre libre. Fue excomulgado por un periodiquín manuscrito que redactaba él solo. Lo sitiaron por hambre los curas y a la postre tuvimos que abandonar la población y emigrar hacia otra del norte. Es esa la descripción que Ciro Mendía hizo de su nacimiento en Caldas, Antioquia, ocurrido un domingo 1 de mayo de 1892. Detalla en esta las penurias de su infancia y la posición ideológica de su padre, Juan Manuel Mejía Botero, que los llevó a emigrar a Yarumal, municipio en el que Carlos Edmundo Mejía Ángel, nombre de pila del poeta, pasó su adolescencia, que fue escasa de escuela. No menciona que antes de partir de su suelo natal, muere su madre, Adela Ángel Vélez, hermana de los educadores Candelaria y Federico Ángel Vélez. Estando en Yarumal, fue enviado a la Escuela Militar de Bogotá por recomendación que de él hiciera el general Rafael Uribe Uribe, momento que marcó su renuncia a la educación formal y su decisión de hacerse autodidacta. Entonces migraron de nuevo, esta vez a Medellín. Allí publicó sus primeros poemas en el periódico El Sol y otros más en la revista El Artista de Bogotá, firmando con los seudónimos de Charles Edmond o Mío Caro. Del apellido de uno de los personajes del español Ramón del Valle Inclán y de la C de su primer nombre, nació Ciro Mendía, quien publica con ese nombre en 1919 el poemario Sor Miseria. Con ese nombre se hizo conocer en las páginas de El Espectador y empezó a ser reconocido en la ciudad como una nueva voz en la poesía. Por ese entonces frecuentó la tertulia del Negro Cano, en donde se encontraba con personajes de la talla de Carlos R. Restrepo, F. Gómez, Pepe Mejía, León de Grave y Tomás Carrasquilla, entre otros. Fue en esta tertulia que se gestaron importantes publicaciones de la Medellín de la época: Alfa, Colombia y Sábado, páginas en las que también se publicaron sus poemas. La ciudad también le abrió paso a la vena teatral de Ciro Mendía, y entre 1920 y 1925 el Grupo Escénico de Medellín y la Compañía Española de Virginia Fábregas llevaría a las tablas del Teatro Bolívar primero y del Teatro Junín después las obras que le darían en el tiempo el nombre de padre del teatro regional en Antioquia. En la década de 1930 su actividad se concentró en la tipografía Fotoclub, con escaso éxito, nos cuenta él mismo, en cartas que remitía a su amigo León de Grave. Aquí nada la ruina. Hoy tengo en cartera, en caja y en bolsillo 43 centavos. 15 para el piel, 15 para el café, José Pedronel y yo. El resto para el tranvía, le escribió en julio 7 de 1931. La librería ha fracasado estruendosamente. No vendo ni lámparas, refiriéndose a su libro Lámparas de Piedra, publicado en 1934. Ojalá me consiguieras la exclusiva de tus libros, asegurándote rendir buenas cuentas, en carta de 1936. En el mismo edificio en que él tenía su tipografía, instaló su oficina de abogado Fernando González, el filósofo de otra parte, con quien establece una amistad duradera, atravesada por las conversaciones y las lecturas, y una mirada particular sobre el fenómeno de la violencia que se desató a finales de la década de 1940. Luego vendría otro vuelo. El poeta parte a Madrid como agregado cultural en la Embajada de Colombia en España, país en el que fue vetado por la Junta de Censura del régimen de Franco. Su pueblo natal solo se acordó de él en un tardío homenaje en 1973, en el que se le impuso un escudo y se le vio ya viejo y ciego en uno de los asientos delanteros de uno de los teatros locales. Un año antes,
había publicado su último libro, al que llamó, como en una premonición, Fin de fiesta. En uno de sus sonetos regresa al suelo natal. Salud, Caldas mío. En vidrio, losa, montes, puente y río, mi pueblo tiene la mirada buena. Cielo roto lo llaman, que allí truena, y llueve día y noche, grato frío. En su paz mi niñez estuvo llena de trompos y cometas de alto brío, de riñas con el hijo de mi tío, aún en mi boca su puñada suena. En mi casa, de hambres heroína, la pobreza llegaba a la cocina y hacía de las suyas sin la llama. Fue allá, mi caso cumbre, mi primera aventura sexual con la frutera. Cocuyos, ella y yo sobre la grama. Vivía en Medellín en un pequeño apartamento cercano a la Plaza de Sea, en el que lo visitó otro poeta, Jaime Jaramillo Escobar, en 1978, para hacer una antología de su obra poética. El mismo lugar en el que lo visitaba con frecuencia un odontólogo, amigo suyo, quien se lo llevó a la Ceja del Tambo, municipio en el que falleció en 1979. De su poesía, otro escritor caldeño, Marco Mejía Torres, nos dice: sus poemas clamaron y se enfrentaron a lo violento, a lo terrible. La dolorosa realidad permaneció impasible e indiferente, y el poeta optó por la risa como modo de provocar una reacción, como método para conjurar el dolor. Las páginas de Ciro Mendía son hojas de existencia, son hojas de vida, y como tal se abren a sus múltiples significados, certeros, cavilosos, humanos, hondamente humanos. Su compromiso fue, ante todo, con su pensamiento. Fiel a su labor poética, cumplió consigo mismo, con la suerte de palabras que le trazó la vida. Corría el año de 1992 y para celebrar el natalicio del poeta caldeño, la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, la Dirección de Extensión Cultural Museo Histórico, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y Locería Colombiana, bajo la curaduría de Mejía Torres, organizaron la exposición didáctica Ciro Mendía en su centenario 1892-1992, y con el auspicio de la Piloto, de la Secretaría de Educación y Cultura y la Fundación para el Desarrollo y Progreso de Antioquia, se publicó el libro póstumo La golondrina de cristal. Otro homenaje fue el que le hizo la Casa de la Cultura de Caldas, Antioquia, ese mismo año, al darle el nombre de Ciro Mendía al recién remodelado auditorio de la institución.